Hubo un tiempo en el que hablar de anime era, inevitablemente, hablar de Naruto. No importaba si eras fan del shounen, si apenas empezabas a ver series japonesas o si simplemente te habías cruzado con alguien llevando una banda de Konoha en la mochila. Naruto estaba en todas partes. En los openings, en los AMV de YouTube, en los debates interminables de foros, en los recreos, en los cibers, en las peleas por decidir quién era más fuerte, si Sasuke o Naruto, si Itachi era un genio o un monstruo, si Sakura servía para algo o si Kishimoto simplemente no supo escribirla. Naruto no fue solo un anime o un manga exitoso. Fue un fenómeno cultural, un monstruo de la industria, una historia que marcó a millones de personas y que, durante años, parecía imparable. Pero entonces pasó algo extraño. Naruto llegó a la cima, y después de tocar el cielo, algo cambió. La historia terminó, el protagonista cumplió su sueño, el niño rechazado se convirtió en Hokage, y lo que parecía el final perfecto se transformó en otra etapa completamente distinta, Boruto. Y fue ahí cuando empezó una pregunta que cada vez más gente se hizo, primero en voz baja y luego casi como un grito colectivo, ¿qué le pasó a Naruto? Porque sí, Naruto sigue existiendo. La franquicia no murió, sigue generando dinero, sigue teniendo fans, sigue siendo una marca gigantesca, y su legado es imposible de borrar. Pero la sensación no es la misma. La conversación cambió, la emoción cambió, la imagen del personaje cambió, y para muchos, incluso su esencia cambió. Lo que antes era una historia de superación, dolor, rivalidad, sueños imposibles y peleas inolvidables, pasó a convertirse en una franquicia arrastrada por secuelas, decisiones cuestionadas y una nostalgia tan fuerte que a veces parece ser lo único que mantiene viva la llama. Así que hoy vamos a hablar de todo eso, de cómo nació Naruto, de por qué se volvió tan importante, de qué fue lo que hizo tan especial a la obra de Masashi Kishimoto, de sus arcos más queridos, de sus errores más grandes, de las críticas que persiguieron a la serie desde siempre, de las decisiones que dividieron al fandom, de por qué el final dejó un sabor raro para muchísima gente, y sobre todo, de cómo terminó convirtiéndose en el padre de Boruto, en una especie de leyenda cansada dentro de su propia historia. Vamos a hablar del ascenso, del impacto, del desgaste y de la transformación. Porque entender qué le pasó a Naruto no es solo mirar una secuela y quejarse. Es mirar todo el recorrido completo, desde el primer capítulo hasta el lugar en el que está hoy. Y para entender qué pasó, primero hay que volver al principio. Antes de que Naruto corriera con los brazos atrás. Antes de que el mundo entero conociera el Rasengan. Antes de todo eso, Naruto fue una idea. Una idea nacida en la cabeza de un mangaka que todavía estaba intentando encontrar su gran historia. Masashi Kishimoto no apareció de la nada convertido en una máquina de éxito. Como muchos autores de manga, pasó por la etapa de buscar una voz propia, un estilo, una obra que conectara con el público. Y antes de la versión definitiva de Naruto, existió una especie de prototipo, una historia corta, publicada en 1997, que ya llevaba el nombre Naruto, pero que era muy distinta a lo que después conoceríamos. Aquella primera idea tenía elementos raros, más fantasiosos, incluso más caóticos. Pero ahí ya estaba latiendo algo importante, el nombre, cierta energía traviesa y un deseo evidente de construir un protagonista diferente, ruidoso, problemático, difícil de ignorar. Cuando Naruto empezó oficialmente como manga en 1999 en la Weekly Shonen Jump, el contexto también importa muchísimo, porque no llegó en cualquier momento. Llegó en una época donde el shounen estaba compitiendo con monstruos. Dragon Ball ya había dejado una sombra gigantesca. One Piece estaba creciendo. Bleach aparecería poco después. Y dentro de esa selva editorial, Naruto tenía que encontrar una identidad propia. No bastaba con tener peleas o poderes. Tenía que tener alma. Y vaya si la tuvo. Lo primero que hizo bien Naruto fue darnos un protagonista imposible de no mirar. Naruto Uzumaki no era cool. No era elegante. No era el prodigio misterioso. No entraba en escena imponiendo respeto. Era escandaloso, torpe, impulsivo, ridículo por momentos. Era el típico niño que parecía destinado a fracasar. Pero justamente ahí estaba la magia. Mientras otros protagonistas brillaban por talento o carisma natural, Naruto brillaba por insistencia, por hambre, por necesidad de ser visto, por ese dolor de no pertenecer a ninguna parte y aún así levantarse cada día con la sonrisa más escandalosa del mundo. Y esa fue una de las primeras grandes victorias de la obra. Naruto no quería ser Hokage solo porque sonara bien. Quería ser Hokage porque necesitaba que el pueblo dejara de verlo como un monstruo. Necesitaba que lo reconocieran. Necesitaba existir para los demás. Ese objetivo, que al principio parecía casi una meta infantil, en realidad escondía una herida emocional bastante profunda. Naruto era un niño solo. Un niño temido. Un niño rechazado sin entender del todo por qué. Y aunque la serie lo envolvía con humor, exámenes ninja y técnicas llamativas, en el fondo había algo triste latiendo desde el primer capítulo. Ese primer capítulo, de hecho,
sigue siendo uno de los mejores comienzos del Shonen, porque en muy poco tiempo te presenta al protagonista, su conflicto, su deseo, su dolor y su primera gran victoria emocional. Naruto roba un Pegamino, lo engañan, descubre la verdad sobre sí mismo, está a punto de quebrarse, y luego encuentra en Hiraka a la primera persona que lo reconoce de verdad. No como recipiente del Zoro, no como amenaza, no como desastre ambulante. Lo reconoce como Naruto. Y esa escena funciona también porque resume el corazón entero de la serie, una historia sobre vínculos, sobre personas rotas intentando ser aceptadas, sobre el dolor de la soledad y el poder casi milagroso de que alguien te tienda la mano. Desde ahí, Naruto empezó a construir algo muy especial. Porque sí, era un shounen de ninjas, con torneos, misiones, rivales y progresión de poder. Pero también era una historia profundamente emocional. Kishimoto entendió algo que muchísimas obras olvidan, que una pelea no importa por los golpes, sino por lo que significa para los personajes. Y en su mejor momento, Naruto fue un maestro en eso. El examen Chunin, por ejemplo, no se volvió legendario solo por sus combates. Se volvió legendario porque cada combate parecía revelar algo del alma de los personajes. Ahí apareció Rock Lee, uno de los personajes más queridos de toda la franquicia, demostrando que el esfuerzo puro podía plantarse frente al talento sobrenatural. Ahí vimos a Neji con toda su filosofía fatalista, convencido de que el destino ya estaba escrito. Ahí vimos a Gaara, una versión oscura y deformada de lo que Naruto podría haber sido. Ahí vimos a Orochimaru marcando la historia con una presencia amenazante, viscosa, inolvidable. Y aquí hay que detenerse un momento. Porque si Naruto funcionó tan bien durante tanto tiempo, fue también por la calidad de sus personajes secundarios. Pocas series de su generación lograron introducir tantos nombres memorables en tan poco tiempo. Kakashi Hatake, con su mezcla de apatía, tragedia y estilo. Sasuke y Uchiha, el rival perfecto, alimentado por trauma y venganza. Sakura Haruno, que aunque sería muy discutida después, en los inicios representaba el tercer vértice del equipo. Rock Lee, Gaara, Shikamaru, Hinata, Neji, Jiraiya, Tsunade, Orochimaru. Naruto tenía una capacidad brutal para hacerte sentir que el mundo estaba lleno de vidas interesantes, de historias que continuaban incluso cuando el foco no estaba sobre ellas. Ahora bien, eso no significa que todo fuera perfecto desde el principio, porque si algo acompañó a Naruto casi desde siempre fueron las críticas. Algunas injustas, otras totalmente válidas. Una de las más repetidas tenía que ver con sus personajes femeninos. Y la verdad es que esa crítica duele porque es muy difícil defenderla del todo. Kishimoto creó personajes mujeres con diseños reconocibles, con potencial narrativo, con ideas interesantes, pero muchísimas veces no supo desarrollarlas al mismo nivel que a los hombres. Sakura es el ejemplo eterno. Durante años fue uno de los personajes más criticados del anime, y aunque una parte de ese odio era exagerada o simplemente nacía de memes, también es cierto que su escritura fue muy irregular. Tenía momentos fuertes, incluso grandes momentos, pero luego la historia parecía no saber qué hacer con ella. Y eso pasó con varias más. Hinata tenía una base emocional potentísima, pero durante buena parte de la obra quedó atrapada en su admiración por Naruto. Ino, Tenten, Temari, incluso Tsunade y a ratos, parecían entrar y salir de la relevancia según lo que la trama necesitara en ese momento. No es que no tuvieran valor, lo tenían, pero el manga rara vez les daba el mismo peso sostenido que si recibían personajes masculinos como Sasuke, y con el paso del tiempo, esa diferencia se volvió más evidente. Otra crítica grande, que sería todavía más fuerte en Shippuden, fue la obsesión de Naruto con Sasuke. Este es uno de los temas más complejos y más interesantes de toda la franquicia, porque al mismo tiempo es una de sus mayores virtudes y una de las cosas que más desesperaron al público. Por un lado, la relación entre Naruto y Sasuke es el corazón emocional de la historia. Es el vínculo central, la tensión que sostiene la obra. La idea de que ambos se reconocen en su soledad, en su dolor, en su incapacidad de ser comprendidos por los demás. Naruto ve en Sasuke a alguien a quien no puede dejar caer porque, en cierta forma, estaría abandonándose a sí mismo. Eso es fuerte. Eso es poderoso. Eso le da a la historia una dimensión emocional muy distinta a la típica rivalidad del shounen. Pero por otro lado, hubo momentos en que la insistencia de Naruto rozó lo agotador para gran parte del fandom. Porque mientras Sasuke cruzaba líneas cada vez más oscuras, traicionaba, atacaba, se hundía en la venganza y parecía rechazar a todos una y otra vez, Naruto seguía obsesionado con rescatarlo. Y claro, mucha gente se preguntaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué punto esto sigue siendo noble y cuando empieza a aparecer ceguera? Esa tensión acompañó a la obra durante años. Y aunque para algunos es lo que la hace más profunda, para otros fue uno de sus elementos más irritantes. Aún así, durante su primera gran etapa, Naruto mantenía un equilibrio brillante entre aventura, emoción y crecimiento. El arco de la recuperación de Sasuke es uno de los puntos más altos de toda la serie, y no por casualidad. Ahí se siente que todo lo construido empieza a explotar. Cada combate tiene peso. Cada personaje da algo de sí.
El enfrentamiento entre Naruto y Sasuke y en el Valle del Fin no solo fue espectacular, también fue trágico. Porque Naruto no pierde simplemente una pelea, pierde a su amigo, pierde la posibilidad de salvarlo en ese momento. Y la serie se atreve a cerrar esa etapa con una derrota emocional que deja cicatriz. Eso fue importantísimo. Porque Naruto no era una historia donde el protagonista ganaba siempre por pura voluntad. Podía perder, podía fracasar, podía quedarse corto. Y esa humanidad lo hacía más cercano. Después vino uno de los momentos más delicados en la historia de la franquicia, el salto temporal y el nacimiento de Naruto Shippuden. Aquí la serie tenía un desafío enorme. Había pasado de contar la historia de unos niños prometedores a la de adolescentes cargados de heridas y expectativas. El público había madurado. La historia también tenía que hacerlo. Y durante un buen tramo, lo hizo de manera espectacular. Shippuden arrancó con una promesa clara, todo era más grande, más oscuro, más serio. Y Katsuki apareció como una organización fascinante, llena de villanos con diseños memorables, habilidades únicas y filosofías perturbadoras. Gaara, que había empezado como una amenaza aterradora, se convirtió en uno de los personajes más queridos a través de una redención muy bien lograda. La misión para rescatarlo abrió una etapa donde Naruto ya no era solo el chico escandaloso que quería reconocimiento, ahora empezaba a cargar con responsabilidades más grandes. Y aquí hay otra de las grandes virtudes de Naruto, sus villanos. Porque si la serie dejó una marca tan profunda, fue también por antagonistas que no se sentían vacíos. Zabuza ya había abierto ese camino desde temprano. Naruto tenía antagonistas que rara vez eran simplemente malos porque sí. Había trama, ideología, desesperación, resentimiento, tragedia, nihilismo. Incluso cuando la serie exageraba o se enredaba, seguía teniendo una habilidad tremenda para construir enemigos memorables. Sasori, por ejemplo, trae una melancolía rarísima a un combate brutal. Hidan y Kakuzu funcionan por su sadismo y por el golpe emocional que provocan en la historia. Itachi pasa de ser un monstruo casi absoluto a convertirse en una de las figuras más trágicas y coheridas de toda la obra. Y luego está Pain, probablemente el villano que mejor resume las ambiciones filosóficas de Naruto. Porque el arco de Pain no es solo uno de los mejores de la serie. Es, para muchísima gente, el punto más alto de toda la franquicia. Y se entiende perfectamente por qué. Todo ahí se alinea, la destrucción de Konoha, la sensación real de amenaza, el peso del pasado de Jiraiya, la revelación del dolor de Nagato, la llegada heroica de Naruto, el combate, la música, el simbolismo, la discusión ideológica. Pain no quería destruir por diversión. Era alguien completamente quebrado por la guerra, por la pérdida, por el horror de un mundo ninja construido sobre cadáveres. Su visión era monstruosa, sí, pero nacía de una lógica comprensible. Y eso hacía el conflicto mucho más potente. El problema, claro, es que Naruto también se volvió una serie donde cuanto más alto subía, más difícil era sostener lo que había construido. Y ahí empezó el desgaste. Una de las críticas más frecuentes a Shippuden fue el desequilibrio brutal entre personajes. Lo que al principio parecía un universo coral, con muchas piezas importantes, terminó convirtiéndose en una historia cada vez más absorbida por Naruto, Sasuke, Kakashi y el linaje Uchiha. Muchos personajes secundarios que habían enamorado al fandom quedaron completamente relegados. Nombres que en otro momento prometían muchísimo acabaron convertidos en sombras de lo que pudieron haber sido. Incluso Sakura, pese a tener ciertos momentos de fuerza, quedó muchas veces atrapada en una especie de estancamiento narrativo. Esto generó una decepción enorme, porque una de las grandes promesas del universo Naruto era precisamente su riqueza colectiva. Parecía un mundo donde todos podían brillar. Pero a medida que la historia avanzó, se fue cerrando sobre unas pocas figuras, y el resto comenzó a parecer decorado. Ese es uno de los reproches más justificados que se le hacen a la serie hasta hoy. Y luego está el tema del power creep, ese crecimiento descontrolado de poder que tantos Shonen sufren y que Naruto no pudo evitar. Al principio, las peleas tenían una lógica más táctica. Había estrategias, engaños, uso inteligente del entorno, lectura del rival. Las técnicas importaban no solo por su espectacularidad, sino por cómo se usaban. Kakashi contra Zabuza, Shikamaru contra Temari, Naruto contra Neji, incluso los combates del examen Chunin, tenían mucho de ajedrez ninja. Pero con el tiempo, la escala explotó tanto que la serie se fue alejando de esa sensación. Bestias gigantes, megaconstrucciones de chakra, ojos con poderes cada vez más absurdos, resurrecciones, dimensiones, diosas casi literales. Naruto pasó de ser una historia de ninjas a una guerra de semidioses. Y aunque eso produjo momentos impresionantes visualmente, también le quitó parte de la esencia que había atrapado al público en primer lugar. Mucha gente siente que la serie perdió el encanto del ninja táctico para convertirse en un espectáculo de destrucción masiva cada vez más descontrolado. Y no les falta razón. Otro punto especialmente polémico fue todo lo relacionado con la profecía, la reencarnación y el peso del destino. Porque Naruto había construido durante años una imagen muy poderosa, la del marginado que se abría camino a fuerza de voluntad. El chico al que nadie quería,
al que todos subestimaban, que luchaba contra el rechazo y se ganaba su lugar. Pero con el tiempo, la historia empezó a revelar que Naruto no era solo un niño cualquiera con perseverancia. Era hijo del cuarto Hokage, tenía dentro al Kyuubi, venía del clan Uzumaki, era alumno de Jiraiya, estaba conectado con una profecía. Y más adelante, incluso sería una especie de figura elegida por el destino. Eso fue una patada para una parte importante del fandom, porque se sintió como una traición parcial al mensaje original. De pronto, el chico que parecía representar al don nadie esforzado resultaba estar atado a una cadena de herencias, privilegios y destinos excepcionales. La idea del esfuerzo seguía ahí, sí, pero ya no estaba tan limpia. Y esa contradicción nunca dejó de incomodar a mucha gente. Dicho eso, también sería injusto reducir Naruto a sus errores, porque incluso con todas esas críticas, seguía siendo una historia capaz de tocar nervios emocionales muy profundos. La relación entre Jiraiya y Naruto, por ejemplo, es una de las más entrañables de toda la obra. El viaje de Gaara de monstruo temido a líder respetado sigue siendo bellísimo. La tragedia de Itachi todavía provoca discusiones, análisis y lágrimas. Shikamaru tuvo uno de los DSOIOs más sólidos y humanos de toda la serie. Kakashi, durante años, sostuvo una parte enorme del carisma narrativo de Naruto con una facilidad increíble. Y el propio Naruto, más allá de las decisiones cuestionables de la trama, seguía siendo un protagonista tremendamente querido, porque Naruto conectó con algo universal, con esa necesidad de ser reconocido, con la rabia de sentirse solo, con el deseo casi infantil de que alguien vea lo bueno que hay en uno. Y eso es muy difícil de fabricar. Hay obras mejor escritas, más coherentes, más elegantes, incluso más profundas. Pero no tantas tienen el corazón que llegó a tener Naruto cuando estaba inspirado. Ahora bien, si hay una etapa donde la conversación se volvió especialmente intensa, fue en la Cuarta Guerra Ninja. Porque este arco resume como pocos tanto lo mejor como lo peor de Naruto. Por un lado, la guerra tenía un potencial gigantesco. Era el gran clímax. El momento donde todas las piezas debían encontrarse, donde el mundo ninja entero enfrentaría las consecuencias de décadas de odio, manipulación y violencia. Pero por otro lado, también fue un arco larguísimo, irregular, saturado, con picos altísimos y valles muy frustrantes. Uno de los problemas más comentados fue la duración. La guerra se sintió eterna para muchos lectores y espectadores. Había momentos emocionantes, sí, pero también demasiadas idas y vueltas, demasiadas revelaciones una encima de otra, demasiadas escalas de poder rompiendo el techo una y otra vez. Algunos personajes regresaban solo para fanservice emocional, otros parecían no tener impacto real, y la sensación general era que la obra empezaba a perder foco. Sin embargo, incluso dentro de ese caos, Naruto seguía soltando escenas memorables. Madara apareciendo y destrozando ejércitos en Taro se volvió una imagen icónica. El reencuentro de antiguos personajes tenía un peso emocional innegable. Las despedidas, los sacrificios y ciertos flashbacks seguían funcionando. Pero al mismo tiempo, la historia se estaba volviendo cada vez más dependiente de gyros gigantescos, revelaciones cósmicas y explicaciones que no siempre convencían. Y ahí llegamos a una de las decisiones más discutidas de toda la franquicia, Kagalia. Porque durante muchísimo tiempo, Madara fue presentado como la gran amenaza definitiva. El nombre mítico, el guerrero imposible, la sombra que definía generaciones enteras. Todo parecía conducir a él como jefe final. Y entonces, casi al final de la historia, aparece Kagalia y desplaza ese lugar de una forma que para muchos resultó anticlimática. No porque el personaje no pudiera funcionar en teoría, sino porque la manera en que fue introducida se sintió abrupta, casi como si la historia hubiera cambiado de jefe final en el último minuto. Hasta hoy, esa decisión sigue siendo vista por muchísimos fans como uno de los errores más grandes del cierre. Madara había sido construido durante demasiado tiempo como para desaparecer así. Kagalia, en cambio, no tuvo el mismo peso emocional ni narrativo. Y aunque su presencia ayudaba a expandir el lore y a conectar con lo que vendría después en Boruto, en ese momento dejó la sensación de un cierre desviado, menos personal, menos potente de lo que pudo haber sido. Aún así, el final real para muchos no fue Kagalia. El final real fue Naruto contra Sasuke. Otra vez, donde todo había empezado y donde todo tenía que resolverse. Y esa pelea, guste más o menos, tenía un peso emocional gigantesco, porque ya no se trataba solo de ganar. Era una discusión final entre dos formas de entender el dolor, la soledad, el poder y el futuro. Era el último intento de Naruto por salvar a la persona que jamás quiso abandonar. Era la última resistencia de Sasuke, incapaz de aceptar el vínculo sin intentar destruirlo antes. Y cuando ambos terminan destrozados, sin un brazo, sin fuerzas, tirados uno al lado del otro, Naruto recupera algo que la serie había tenido en sus mejores tiempos, humanidad. Ya no importan los Megazord de chakra ni las escalas cósmicas. Lo que importa son dos niños heridos que crecieron sin saber cómo pedir ayuda. Ese cierre emocional funciona. Para muchos, funciona muchísimo. Pero luego vino el cierre general de la obra, y ahí las cosas fueron más mixtas. Porque Naruto logra convertirse en Hokage, sí,
pero no dentro del manga principal del modo en que algunos esperaban. Hay emparejamientos románticos que a una parte del fandom le gustaron y a otra no. Hay decisiones apresuradas. Hay huecos. Hay una sensación extraña de que la historia llegó a destino, pero no de la forma más redonda posible. No fue un desastre, ni mucho menos, pero tampoco dejó una unanimidad de satisfacción. Y entonces llegó Boruto. Y aquí es donde la pregunta del vídeo se vuelve todavía más fuerte, porque cuando Boruto apareció, no se presentó simplemente como una continuación nostálgica. Se presentó como una nueva generación. El hijo de Naruto, el hijo de Sasuke, los descendientes de todos aquellos personajes que habían marcado a una generación entera. En papel, la idea tenía lógica. Las franquicias grandes suelen intentar sobrevivir más allá de su final. El problema era otro: ¿cómo haces una secuela de una historia tan grande sin destruir lo que la gente amaba de la original? Y Boruto nunca logró responder eso del todo. Desde el inicio, una parte enorme del público reaccionó con rechazo. Algunos porque sentían que Naruto ya había terminado y no necesitaba continuación. Otros porque no conectaban con Boruto como protagonista. Y otros porque veían algo todavía más doloroso, que para hacer crecer a la nueva generación, muchas veces parecía necesario debilitar, modificar o directamente humillar al anterior. En especial a Naruto y Sasuke. Naruto, el niño ruidoso que soñaba con ser reconocido, se había convertido en un adulto agotado, ausente, atrapado por el papeleo del Hokage. Y sí, eso tenía cierta lógica realista. El sueño cumplido no siempre se parece al sueño imaginado. Ser líder implica sacrificios, burocracia, desgaste. En teoría, era una idea interesante. El problema fue que para muchos fans esa versión de Naruto se sentía demasiado distante de la energía que definía al personaje. Ya no era solo madurez, a veces parecía pérdida de identidad. Con Sasuke pasó algo parecido, aunque en otro registro. El rival legendario, el personaje lleno de oscuridad, talento y presencia, terminó convertido en una especie de ninja errante que aparecía y desaparecía, muchas veces más como símbolo que como personaje plenamente vivo. Y aunque ambos seguían teniendo momentos poderosos, la sensación general era que la franquicia ya no sabía muy bien cómo usarlos sin que robaran demasiado protagonismo o sin que aplastaran por completo a los nuevos. Entonces, ¿qué hizo Boruto? Subió todavía más la escala. Más tecnología, más amenazas extraterrestres, más poderes absurdos, más niveles de destrucción. Y para una parte del fandom eso fue directamente el punto de ruptura. Porque si Naruto ya había sido criticado por alejarse del concepto ninja original, Boruto parecía empujar esa mutación hasta el extremo. El tono cambiaba, la estética cambiaba, la sensación de mundo también. Eso no quiere decir que Boruto no tenga cosas rescatables. Las tiene. Hay ideas interesantes en el conflicto entre tradición y modernidad. Hay momentos en los que se explora el peso de crecer bajo la sombra de padres legendarios. Hay personajes nuevos con cierto potencial. Y cuando la serie logra tocar el vínculo entre Boruto y Naruto desde un lugar más íntimo, a veces aparece algo genuino. Pero el problema fue siempre el mismo: la comparación. Boruto no podía escapar de Naruto. Vivía aplastado por él. Y al mismo tiempo, necesitaba transformarlo para justificar su propia existencia. Y ahí nacieron algunas de las decisiones más controversiales de toda la franquicia. No hace falta ni entrar en detalle minucioso para entenderlo. Muchos fans sintieron que Naruto y Sasuke fueron debilitados, nerfeados, despojados de parte de lo que los hacía legendarios, todo para que la nueva historia pudiera respirar. Y aunque eso puede defenderse desde la lógica de una secuela, emocionalmente fue un golpe durísimo para la audiencia que había crecido con ellos. Porque una cosa es ver a tus héroes envejecer. Otra muy distinta es sentir que la historia los usa como escalones para que otros suban. Y esa es tal vez la gran tragedia de Naruto en la actualidad. No que haya desaparecido, no que ya no importe, sino que pasó de ser el centro de una historia vibrante a convertirse en una figura casi mitológica que la franquicia no deja descansar, pero tampoco sabe honrar plenamente. Sigue ahí, pero ya no del mismo modo. Sigue siendo amado, pero muchas veces desde la nostalgia. Sigue siendo enorme, pero con una conversación alrededor mucho más dividida. Aún así, sería un error terminar este análisis diciendo que Naruto cayó sin más, porque no es verdad. Naruto no dejó de ser importante. De hecho, su legado sigue siendo gigantesco. Influenció a toda una generación de fans y creadores. Ayudó a globalizar todavía más el anime. Construyó escenas imborrables en la memoria colectiva. Y dejó personajes que siguen vivos en internet, en debates, en rankings, en corazones. Muy pocas obras pueden presumir algo así. Naruto fue, al mismo tiempo, una historia brillante y una historia profundamente imperfecta. Tuvo picos emocionales altísimos y errores evidentes. Fue capaz de crear algunos de los mejores antagonistas del Shonen y también de desperdiciar personajes con muchísimo potencial. Nos dio uno de los protagonistas más carismáticos y humanos de su era, pero también decisiones argumentales que chocaban con su propio mensaje. Fue emocionante, frustrante, conmovedora, irregular, intensa, exagerada, entrañable y caótica. Y quizás por eso marcó tanto.
porque Naruto nunca fue una obra fría, nunca fue una maquinaria sin alma. Incluso cuando se equivocaba con una ambición enorme. Quería hablar del dolor, del odio heredado, de la guerra, del destino, de la amistad, de la redención, del perdón, de la soledad, del reconocimiento. A veces lo lograba con una fuerza brutal. A veces se tropezaba, pero siempre estaba intentando tocar algo grande. Entonces, ¿qué le pasó a Naruto? Le pasó lo que a muchas leyendas. Creció demasiado. Se hizo gigante. Cargó con expectativas imposibles. Se contradijo. Se estiró más de la cuenta. Llegó a una cima tan alta que cualquier continuación iba a sentirse rara. Y terminó atrapado entre dos imágenes, la del héroe eterno de una generación y la del adulto desgastado dentro de una franquicia que todavía no decide si quiere rendirle homenaje o reemplazarlo. Pero incluso así, incluso con Boruto, con las críticas, con los cambios de tono, con el desgaste, hay algo que sigue intacto. Y es que cuando alguien escucha una canción como Bluebird, Silhouette, Haruka Kanata o Wind, cuando vuelve a ver a Naruto sentado solo en aquel columpio, cuando recuerda a Jiraiya, a Itachi, a Pain, a Neji, a Gaara, a Kakashi, a Sasuke y a todo lo que esa historia hizo sentir, entiende que Naruto ya se ganó un lugar que ninguna secuela puede quitarle. Puede que hoy no esté en su mejor momento. Puede que su presente divida al fandom. Puede que Boruto jamás haya conseguido llenar los zapatos de su legado. Pero Naruto, el verdadero Naruto, el que empezó siendo un niño solo que quería que alguien lo mirara con cariño, ya hizo algo mucho más difícil que convertirse en Hokage. Se convirtió en parte de la vida de millones de personas. Y eso, al final, es más grande que cualquier aldea, cualquier guerra ninja o cualquier título. Ese niño al que todos rechazaban terminó siendo imposible de olvidar. Aquí tienes mi último vídeo, corre, ve a verlo, que es una pasada.